Hubo un tiempo en que nadie conocía Palomares, una tranquila pedanía de Cuevas de Almanzora, en Almería. Ni siquiera los pilotos americanos que repostaban en vuelo varias veces al día sobre sus tejados en el punto clave de Saddle Rock. Le salía una nodriza de Morón de la Frontera, les salía de encuentro, cuando se encontraban, pues se posaban encima del bombardero, el bombardero subía hasta donde está la regadera donde se repostaba. La fecha del 17 de enero de 1966 está grabada en Palomares. Ese día entró en los mapas y en la historia. Yo tengo 75 años y no he visto un día tan fuerte de viento. El sargento que mandaba la maniobra le dice al bombardero: sube muy deprisa, pues ya no le dio tiempo más, porque se efectuó la colisión. Y estando hablando, mira, Pedro, mira el avión, ahí. Mira, Pedro, el avión, mira, dándose comestible, diciendo esto, ¡pum! Unas explosiones tremendas, y pues mira hacia arriba y ve los destrozos que había de trozos de avión, unos por lado, pero con una estela de fuego y humo tremenda, ¿no? Estábamos en la calle porque no habíamos ido al colegio, estaba chispeandillo, estábamos jugando mi hermano y yo en la calle, cuando yo no me di cuenta, pero él me advertía de que había fuego en el cielo. Y llegó un momento en que por lo visto él ya lo vio casi encima nuestro y me cogió de la mano, y fuimos corriendo hacia la casa, no nos dio tiempo a llegar a la casa. Fue un milagro real porque cayeron muchos trozos de avión en otras dos escuelas que había más arriba. Cayó el tren de aterrizaje de un bombardero, que el tren de aterrizaje era como un tráiler de grande y cayó como a 30 metros de la escuela. Objetos cayeron muchos trozos, pero que no cayó ni heridos ni nada. Fue un milagro. Las únicas víctimas directas del accidente fueron 7 de los 11 tripulantes de los aviones accidentados. Y con los guardias civiles y yo echamos el barco al agua y nos fuimos a la mar y entonces cargamos el barco de objetos de todas. Yo creyendo que aquello que veía, porque serían criaturas que fueran caído por allí, digo, si le salva a alguno la vida, pues eso es. Cuando yo estaba allí en mi casa, pues vi dos paracaídas por ese área, que uno era la bomba y otro a un piloto sentado en la silla. Entonces yo me fui directamente, tenía una furgoneta, 2 caballos, me fui directamente a donde iba a caer ese piloto. Cayó ahí, donde está ese bosque que hay ahí, por la parte de allá. Por cierto, se murió antes de llevarlo a Vera. En el camino creo que murió. Nosotros al principio estuvimos todos los días sin saber nada, hasta la tarde, 5 a las 6 de la tarde, así de que vino gente ya, y que dijeron que la gente pues no tocara nada, ni que se retiraran de los objetos que había, que estos aviones pues era un servicio de alerta que había y que posiblemente trajeran equipo nuclear, ¿no? Salimos a la calle, ya estaban los vecinos en la calle y todavía estaban restos que había esparcidos por todo el pueblo prácticamente, ardiendo. Entonces, pues, ya prácticamente lo recorrimos todo, viendo qué era, que no sabíamos lo que era. Pues sí, eran trozos de aviones, pero en ningún momento nadie dijo nada. Luego ya rápidamente cercaron todo con la Guardia Civil y a la tarde, si recuerdo, ya empezar a ver autocares, pues con los americanos que venían. En pocas horas, los militares norteamericanos activaron el plan de emergencia nuclear denominado Broken Arrow, flecha rota. Fueron movilizados 3.000 soldados, 34 barcos y 4 submarinos. La prioridad era recuperar la bomba que cayó en el mar y la documentación del B-52, que incluía claves de comunicación y objetivos a bombardear. La urgencia por parte del ejército americano era localizar, en primer lugar, los artefactos no explosionados. Uno en el mar y otro en el lecho del río Almanzora. En segundo lugar, rescatar todo lo que serían los restos de los equipos utilizados por estos aviones para que no cayeran en manos del gobierno soviético, que había desplegado, al conocer el
el tema a una serie de submarinos en la zona y también del propio ejército español, que estaba buscando restos de estos aparatos y de su contenido, me refiero a los artefactos nucleares, dentro de un proyecto muy oscuro pero conocido, como era el desarrollo de armas atómicas por el gobierno de la dictadura franquista. El B-52 accidentado era uno de los 600 bombarderos que los Estados Unidos mantenía 24 horas al día, amenazando las fronteras de la Unión Soviética. Cada bombardero cargaba 4 bombas termonucleares con un poder destructor 70 veces mayor que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Las 4 bombas que cayeron, una lo hizo en el mar, que fue encontrada aproximadamente a los 80 días. Otra lo hizo en el lecho del río Almanzora, que tenemos a la espalda, y no llegó a explosionar. Y 2 lo hicieron en la pedanía de Palomares, que explosionaron su carga convencional, liberando, por tanto, el material radiactivo que tenían, en concreto plutonio y americio, convirtiendo a esta zona en la más contaminada desde el punto de vista radiológico de la península ibérica. Afortunadamente, las bombas no estaban cebadas. 2 de ellas se incendiaron, el plutonio quedó liberado, pero no inició la reacción nuclear en cadena. Vinieron con detectores Geiger y tampoco vieron que había contaminación fuerte en cantidad para poder evacuar, porque en principio sí, se prepararon hoteles en Alicante y en muchos sitios para evacuar el personal que había. Los de Bellerico estuvieron trabajando ahí sin saber de un principio nada. Aquellos señores no llevaban ni guantes, ni llevaban gafas, ni llevaban nada. Los días que estuvieron trabajando sobre eso alrededor del avión, con las palas, apagando el fuego y todas aquellas cosas, no se sabía nada. Las tierras contaminadas, con más de 32 microcurios por metro cuadrado, fueron evacuadas por barco en 5.000 bidones al cementerio nuclear de Aiken, en Carolina del Sur. Tierras y plantas con más de 3 microcurios fueron enterradas en 2 fosas junto al río Almanzora y en Cerro Colorado. Los americanos en la operación Broken Arrow se llevaron supuestamente 5.500 bidones con residuos radiactivos correspondientes a un 1% de la superficie afectada. El resto, lo que se hizo fue literalmente labrar, humedecer el terreno y después protegerlo del exterior con aproximadamente medio metro de tierras no contaminadas. Fue un barrido un poco, haciendo un paripé. Es decir, vamos aquí a limpiar un poco, las casas que había en la zona las limpiaron, las casas que cayeron cerca de eso, pero que en definitiva no ha sido mucha limpieza, así dijeron, vamos a llevarnos, se llevaron tierra, pero en bidones, pero que sabe dónde estaba la contaminación, dónde no estaba. En la descontaminación de Palomares se aplicaron criterios mucho más flexibles que los previstos en caso de accidente en suelo norteamericano. Aún así, los vecinos debieron firmar certificados de descontaminación de sus tierras antes de ser indemnizados. Yo creo que en aquella época dieron 2 reales. Prácticamente se quitaron la pulga con nada prácticamente, ¿no? Porque, claro, en aquellos momentos difíciles, pues el dar muy poco era mucho para muchos de los agricultores, de la gente que vivía. Y bueno, pues aquello pues tuvo para mí fue un tema que no fue en acorde verdaderamente con los perjuicios que después podían tener en ese sentido. Pero bueno, era lo que había en la época y era lo que pasó. Estados Unidos pagó $600.000 en indemnizaciones, una minucia comparada con los 100 millones que costó la operación de rescate de las bombas, la mayor parte para recuperar la que cayó al mar. Para ello se emplearon minisubmarinos y sistemas de teledetección experimentales. Las carcasas de 2 de las bombas de Palomares se exhiben en el Museo Atómico Nacional de Albuquerque, en Nuevo México. Estaba exactamente donde había dicho Paco el de la bomba recientemente, bueno, hace 1 o 2 años que falleció. Él dijo, cayó en tal sitio, yo la vi caer.
Pero los americanos dijeron, no, esto hay que hacerlo con un sistema muy establecido, muy reglamentado, con un protocolo determinado, y empezaron desde la playa, verificando centímetro a centímetro, y efectivamente estaba donde él había dicho. Paco dice que vio la bomba. Dice que vio la bomba. Y yo no voy a decir más nada, porque si Paco vio la bomba, pues porque la vería. Sería verdad o sería mentira, o sea, ya es. Lo único que sí digo es de que no ha nacido todavía una persona que en el día que soplaba tanto el viento y sin tener conocimiento de una bomba atómica, ni de esto, ni de lo otro, de nada, donde tantos cientos de objetos iban por la mar, que dijera un tío, aquí está la bomba. Ahora, que vayan venido los americanos, porque son más adelantados y tienen mucho adelanto, y vayan metido un submarino y la vayan sacado, pues alabados a Dios, ¿no? Los 3 meses que se tardó en recuperar la bomba caída al mar dieron lugar a varios mitos, como el del pescador Francisco Simó o el recordado baño de Fraga. Pues Fraga, pues como también los pescadores decían que si es que debe contaminación, pues no pescaban, no se comían el pescado. Pues. Entonces vino Fraga y vino el ministro de la Ley también vino, y el embajador y un alto, creo que un general americano, y pues se dieron un baño ahí. A bordo de este helicóptero... Muchos españoles no supieron del accidente de Palomares hasta que el nodo quiso quitarle importancia. Estaba en juego el turismo. Después los ministros pasan por el campamento Wilson, instalado en el centro de la playa de Palomares, donde cayeron por accidente aéreo 4 artefactos nucleares sin estallar. Como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Conviene decir que la idea del baño fue la idea de una dama, la esposa del embajador de los Estados Unidos, que había sido jefe de Relaciones Públicas de la Pepsi-Cola, y fue la que tuvo la idea del baño. Yo llegué a casa y lo conté, y dijeron, qué buena idea, me dijeron mis hijos, que eran pequeños entonces. Y 2 ofrecieron a ir, se ofrecieron todos, pero en fin, a 2 les venía mejor, y se bañaron con nosotros allí. Pues mi padre no se bañó. No. Sí, pero en el mes de enero no daba mucho gusto de darse un baño. El agua estaba fría como el demonio, cosa que no suele ocurrir en Almería, pero aquel día sí estaba fría. La versión americana del baño, en la que el embajador aparece con un gorro que no lucía en el nodo, ha dado pie a especulaciones sobre dónde y cuántas veces se rodó el baño. Preguntado sobre la contaminación del lugar, el embajador respondió que si esto es radioactividad, me encanta. Menos información se dio entonces sobre la visita a Palomares de la duquesa de Medina Sidonia. Vino aquí porque ella quería sacarse una espina que tenía, que le expropiaron en Morón de la Frontera para hacer algo allí, y claro, pues tenía una espina clavada con los americanos, y vino aquí a intentar sublevar a la gente. Una manifestación fue una cueva, mucha gente de aquí y ella a la cabeza, pero en definitivo no pasó nada. Pues ella vino y quería reclamar cosas para el bien de nosotros y tal, y ahí no la dejaron hablar, ella no la dejaron hablar. Ella la pillaron y la metieron en un coche de seguida y formaron el primer lío y la detuvieron. Y entonces, pues eso fue lo único que ocurrió allí, pues acudimos todos Palomares en defensa de ella, toda la gente de Palomares, porque lo que hablaba era en beneficio de todos, tanto como de Villarico, aunque no hemos recibido nada, pero ella quería hablar para todos. Y la detuvieron, la Guardia Civil la detuvo. Recuerdo haber ido de la mano de mi madre
cuando a ella la detuvieron. O sea, de la mano de mi madre, quiero decir, con mi padre y con mi madre y con el resto, o casi la mayoría de los vecinos de Palomares. Aunque me habían dicho que no se podía entrar en Palomares, que estaba prohibido, que tal que cual, me fui para allá. Como ya se había bañado Fraga, consideré que estaba bien la temporada de baños. Muchos vecinos de Palomares, presentes en la detención, acudieron luego a Madrid al juicio en que la aristócrata fue condenada a 8 meses de prisión. Así ganó el apodo de la Duquesa Roja. La siguiente movilización tardó 20 años en producirse. Fueron 20 años de silencio sobre Palomares y las consecuencias del accidente como si nada hubiera ocurrido. Cuando España olvidaba la dictadura y comenzaba a vivir en democracia, Palomares quiso saber qué huellas habían dejado las bombas sobre ellos. Atención, atención. Se convoca a los vecinos de Palomares a la asamblea que tendrá lugar hoy lunes a las 9 de la noche en el Salón Social para información de las gestiones realizadas y determinaciones a tomar ante la finalización del plazo de los 20 años. Es importante vuestra asistencia en base a futuras reclamaciones. Yo empiezo a ser alcaldesa pedánea en el año 83 y en el año 85 pues tenemos conocimiento de que a principios del año 86, en enero del 86, hacía 20 años que había ocurrido el accidente y que se extinguía todo el periodo de reclamaciones, y ya no de reclamaciones, sino de algunos derechos, o entendíamos los vecinos y nosotros como representantes de ellos, que habíamos adquirido en ese momento. Se recogen unas firmas en las que lo que pedimos los vecinos es que no se extinga ese periodo de reclamaciones por cualquier daño posterior y, sobre todo, que no se paralice el tiempo de ir nosotros a los reconocimientos médicos. Al cabo de 20 años, los vecinos de Palomares recibieron la primera información sobre su caso. Antonia Flores acudió a los técnicos del CAPS de Barcelona para obtener una valoración independiente. ¿Algún dato dentro del libro? En aquel momento lo que se hacía era periódicamente, se llevaba una parte de la población a Madrid en taxi y le hacían un contaje de cuerpo entero en una cámara en gamma para medir la radiación secundaria del plutonio y se hacían análisis de orina. Lo más significativo eran los análisis de orina que pueden determinar una cierta eliminación del uranio acumulado, del plutonio acumulado. Hay que considerar de todas formas que el plutonio se acumula en el organismo de una forma muy persistente y que una vez incorporado se elimina en cantidades muy pequeñas, o sea, permanece en el organismo durante docenas de años. Pero a pesar de todo se observaba cómo había grupos de la población, de los habitantes de Palomares, que tenían unas cantidades de plutonio muy superiores, no muy superiores, que tenían cantidades de plutonio medibles, cuando no debemos tener ninguna cantidad de plutonio, dado que es un elemento que no existe en la naturaleza. Pienso que desde un principio la información no ha llegado tarde, y no digo mal, pero nos costó mucho obtenerla. Entonces eso te siembra desconfianza, ¿eh? Los resultados de la vigilancia radiológica de Palomares que hace el CIEMAT no se publican en España. Se encuentran con retraso entre el material desclasificado del gobierno norteamericano junto a otros informes aún secretos y algunos que contienen cifras alarmantes. Bueno, lo que sí sé que se ha hecho durante 40 años es controlar la salud de la población, porque han venido aquí, ¿verdad? Y tengo los expedientes. No hay indicios de que la población esté afectada más allá de lo que está afectada la población en todos los sitios. Nunca se ha hecho, en realidad, un estudio epidemiológico de seguimiento de los efectos. Hay que considerar que los efectos hay que esperar entre 20 y 30 años para poder considerar un impacto comparado entre el tipo de patología esperable y el observado. Esto se tendría que haber hecho a partir de finales de los 80, comienzos de los 90 y seguir toda esta población adecuadamente. Los americanos que participaron en las tareas de descontaminación sí se ha ido estudiando uno a uno cada vez que ha fallecido uno de ellos, ¿eh? Nosotros no. A lo mejor es que el seguimiento es distinto o se llegó a un acuerdo distinto,
no lo sé. Ahí tampoco se nos ha explicado el por qué unos sí y los otros no. Aquí también se han mirado los productos agrícolas, de manera que se ha tenido un seguimiento de ello por el posible impacto que tuviera tener. Tampoco hay indicios de eso. Lo que sí que no se había hecho es mirar en profundidad si quedaba algo. Eso no se había hecho. Eso no se había hecho. Y hay indicios de que efectivamente queda contaminación debajo. Hay indicios solo. De hecho, en aquel entonces se enterraron en algunos puntos que aún quedan por determinar zonas con alta contaminación en plutonio y americio, en lugares que ni el CIEMAT ni ningún otro organismo oficial ha querido revelar hasta la actualidad. Desde el punto de vista de impacto ambiental exterior, no tiene importancia, porque el plutonio emite unas partículas, se llaman partículas alfa, y esas se paran con un papel de fumar. De manera que lo que está debajo de tierra no tiene importancia para el que está paseando. Pero lo malo es, si se empieza a excavar, entonces sí, puede aflorar. Ante la eventualidad de que efectivamente haya una contaminación, como parece sugerir algunas medidas, lo mejor que se puede hacer es expropiar, estudiarlo y quitarlo. El anuncio por parte del gobierno de expropiar 7 hectáreas dentro de la zona de Palomares es realmente irrelevante desde el punto de vista de la zona afectada realmente por esa radiación de partículas alfa, que supera las 260 hectáreas. En cualquier caso es un intento por investigar el tema in situ y es la primera vez desde que el GEN, Junta de Energía Nuclear, tomó el tema inicialmente, hasta la fecha se ha tomado en este sentido. Aquí cayó una de las bombas que se incendió. Es una zona relativamente apartada donde se concentran los instrumentos de medición radiológica del CIEMAT. Este es el escaso 3% de la zona contaminada en 1966 que ahora se quiere expropiar. Si el peligro es escarbar en Palomares, la creación de invernaderos y la construcción inmobiliaria lo hace por todas partes. Pues a partir de 2 o 3 años se está convirtiendo en... porque toda la costa está ya saturada y claro, van buscando zonas vírgenes. Y aquí ahora el terreno debe estar... Pues carísimo, carísimo. Aquí se está vendiendo, ahora esto que abajo aquí detrás de mi espalda se vendía a 86.000 pesetas. El metro. Eso fue ayer o antes de ayer lo vendieron. Yo siempre he dicho que hay que tener cuidado con las cuestiones urbanísticas, porque el cemento todos sabemos que se lo come todo, pero obviamente, evidentemente, sin él no podemos vivir tampoco y debemos de tener una estructura donde podamos desarrollar nuestro municipio, pues, al igual que se está desarrollando pues, en toda la zona del Mediterráneo, en toda España, con la tranquilidad que corresponde. Y de hecho, una de las urbanizaciones que da crédito a eso, si lo habéis podido visitar, en este caso el propio Campo que está al lado y que, vamos, que tiene una reutilización medioambiental, tanto a nivel de agua, en una zona desértica como en la nuestra, como a nivel de paisaje, que es totalmente envidiable. Aquí cayó otra de las bombas que se incendió. Estos terrenos hoy forman parte del núcleo urbano de Palomares. Nadie duda de cuál será su futuro si la huella de las bombas no lo impide. Todo se tenía que haber hecho a su debido tiempo. Y lo tenía que haber hecho quien fuera, pero haberlo hecho a su debido tiempo. No a un tiempo ya tan lejano. Yo no lo veo justo esto de que se miente a ese pueblo. Hay muchas criaturas ahí que están haciéndose sus casas, que vienen extranjeros, muchísimos, y el terreno está valiendo 2 pesetas ahora, y entonces meter lío ahí, no lo veo eso yo. Ya está bien, como yo he dicho anteriormente. La gente en Palomares quiere de una vez por todas pues que ya se hable en positivo de Palomares y por supuesto jamás olvidarán una historia en un pueblo y en una pedanía tan pequeñica del mundo donde cayeron 4 bombas atómicas, que evidentemente eso no ha pasado en ningún sitio del mundo, nada más que aquí en Palomares.